Señor presidente, señorías, la proposición de ley que se somete a consideración del Pleno de esta Cámara plantea la adición de un nuevo apartado al artículo 6 de la Ley Electoral asturiana, en el que se recogen las causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Lo cierto es que no podemos negar que esta iniciativa nos ha resultado, cuando menos, llamativa. ¿Llamativa por qué? Porque es cierto que si de alguna ley se ha hablado a lo largo de esta legislatura en esta Cámara, de su posible reforma, de su modificación, ha sido precisamente de esta ley, de la Ley 14/86, de régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha olvidado que en esta Cámara se debatió ya una reforma de esta ley electoral asturiana, y no una reforma puntual sobre un aspecto particular y concreto, como ahora se somete a nuestra toma de consideración, no. Durante un año estuvo funcionando en este Parlamento una comisión especial de estudio para la propuesta de una reforma electoral, concretamente desde el 10 de julio del 2012, en que se acordó la creación de esa comisión, hasta el 26 de julio del 2013, en el que se sometió el dictamen resultado de los trabajos de esa comisión a la consideración de este Pleno. Una comisión que contó con la participación de expertos, en la que todos los grupos políticos de esta Cámara, todos, sin excepción, pudieron participar y en la que todos tuvieron ocasión de presentar todas aquellas propuestas y observaciones que consideraron oportunas. Todos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Otra cosa es que lo hubiesen hecho. Porque, en concreto, hubo dos grupos en esta Cámara que se negaron a participar en aquel proceso, que declararon desde un primer momento su intención de no hacerlo, que se dedicaron única y exclusivamente a tratar de deslegitimar por todos los medios el trabajo de aquella comisión, y uno de aquellos, hay que decirlo, fue el Partido Popular, el mismo que ahora parece muy interesado en esta reforma de la ley electoral asturiana. Con las propuestas que surgieron de aquella comisión se elaboró un dictamen que dio lugar a una proposición de ley que fue refrendada por la mayoría absoluta de esta Cámara, al menos en su firma, por Izquierda Unida, por el Partido Socialista y por el Grupo Mixto, por UPyD. Un dictamen que, en resumidas cuentas, configuraba, voy a volver a repetirlo, la que hubiese sido la legislación electoral más avanzada y más democrática de todo nuestro ordenamiento jurídico. Hablábamos de una reforma que aumentaba la proporcionalidad del voto, manteniendo las 3 circunscripciones, garantizando que, en todo caso, los votos de todos los asturianos computasen de la misma manera en el reparto final de escaños, en la configuración definitiva de esta Cámara. Una reforma, además, que por primera vez en España desbloqueaba las listas electorales y que daba a los ciudadanos la capacidad de elegir directamente a las personas de su elección en cada candidatura. Una reforma que introducía la obligación de celebración de primarias para la elección de cabezas de lista en un proceso de democratización interna de los partidos que, a nuestro modo de ver, es absolutamente imparable ya. Una reforma, en definitiva, que, por ejemplo, buscaba la reducción de los considerables costos de las campañas electorales con la centralización de los mailings electorales. Y una reforma que constituía todo un intento de mejora de nuestras instituciones democráticas. Es así para acercarlas a nuestros ciudadanos y ponerlas a la altura de lo que se merece. Esas eran las demandas que nosotros entendemos que reclama la ciudadanía de los poderes públicos, de las instituciones democráticas, y no algunas que ahora se pretenden. Por supuesto que cada uno puede establecer cuáles son sus prioridades a la hora de abordar la reforma electoral. Para nosotros, siempre lo dijimos, lo volvemos a repetir ahora, esa es una reforma que hay que hacer, desde luego, desde los principios, estableciendo unos principios claros y no unos intereses concretos y particulares. Esos eran los objetivos que nos guiaron a impulsar aquella reforma en esta Cámara. Y una reforma que finalizó precisamente porque el Partido Socialista finalmente se asoció con los que en esta Cámara declararon que a los asturianos les importaba un bledo la reforma electoral. Les importaba un bledo entonces y seguramente, no sé si les seguirán importando un bledo ahora, al menos ellos han cambiado de visión. Ese fue el desenlace.
Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta que nos asalta es si lo que proponen ahora resulta tan urgente, no resultaba urgente entonces, la legislación era exactamente la misma, y entonces ¿por qué no se propuso? ¿Qué fue lo que lo impedía, ¿no? Por supuesto que hace falta reformar la ley electoral asturiana, y nosotros así lo hemos defendido desde un primer momento y lo vamos a seguir defendiendo. También les digo que la reforma que ustedes plantean, la reforma puntual que ustedes plantean en este momento, creo que tiene algunas derivaciones que que probablemente no es del caso ahora, ¿no?, pero que van más allá de la literalidad de su propuesta, porque de hecho configura un régimen de ejercicio de la función representativa a los parlamentos autonómicos que no es pacífica. Ni siquiera fue pacífica aquí, en esta Cámara. Ese régimen de exclusividad absoluta y de incompatibilidad con cualquier actividad privada, que es lo que se configuraría, no sé si está en la base de las propuestas que ustedes han hecho en otros parlamentos y en las que defienden en algún programa electoral. Y, de hecho, vuelvo a decir, no fue siempre así en esta Cámara y no creo que aquellas cámaras constituidas de aquella manera tuviesen menos legitimidad democrática que la que saldría de su propuesta actual. En definitiva, es una propuesta a la que ustedes nos traen que consideramos movida únicamente por un afán oportunista y electoralista, pura y simplemente por eso, que convierte una circunstancia particular en una suerte de causa general carente de principios y de objetivos claros. Una propuesta que, en fin, nosotros no podemos sino calificarla como una verdadera tomadura de pelo democrática. Así que, si quieren debatir sobre la reforma electoral, de verdad, en serio y a fondo, sobre la reforma electoral asturiana, nos tenían dispuestos antes, nos tienen dispuestos ahora y nos tendrán dispuestos en el futuro. Pero, desde luego, para aumentar las situaciones de descrédito sobre este Parlamento a través de estas reformas absolutamente particularistas y que solo buscan, en fin, defender determinadas querellas particulares, nosotros no vamos a colaborar.